bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivancosa del Ministerio Evangélico de la Palombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Como sabes, hacemos meditaciones todos los días y hoy no podía faltar para la gloria de Dios. Aquí estamos en directo en la peluquería, aprovechando el momento de los clientes, aprovechando que no hay gente. Vamos a hacer esta meditación así rapidito. Seguimos con el libro de Hebreos. Papá nos sigue hablando en el libro de Hebreos. Recuerda, primero nos dijo que teníamos que tener los ojos puestos en Jesucristo, ¿vale? Luego ayer nos dijo que tenemos que tener también puestos nuestros pensamientos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar todo lo que Él sufrió con nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú y yo vemos el sufrimiento que Jesús sufrió para que tú y yo tengamos vida eterna, nuestro sufrimiento queda en nada, queda reducido a nada. Y hoy papá nos viene a enseñar de por qué pasan cosas, por qué hay sufrimiento en nuestra vida y por qué Él nos disciplina. Vamos allá, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Hebreos 12:5, meditamos hoy. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, escucha, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. ¿Por qué? Escucha, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esta es la palabra que el Señor nos trae hoy para meditar. Mira, el tema lo hemos puesto en la disciplina del Señor, ¿vale? Nótese, vamos a notar aquí varios aspectos de la disciplina de Dios para los creyentes y las dificultades y los sufrimientos. Estos son los aspectos que vamos a meditar hoy. Vamos al primero, ¿vale? Porque Dios permite que suframos por esos aspectos, ¿vale? Vamos allá. Primer aspecto, son señal. El primer aspecto es que las dificultades, la disciplina y los sufrimientos son señal de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído y al ser hijos de Dios es normal que suframos en esta tierra. Mira, son hijos de Dios. Por eso el Señor nos ha dicho, si soportáis la disciplina, Sí, te voy a leer primero el 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Vale? El versículo 8 dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Como os he dicho, todo eso es en directo, así que no está editado nada. Bien, el segundo aspecto, hemos visto el primer aspecto, es que Dios nos trata como hijos. Somos hijos suyos. El segundo aspecto, vamos a ver, dice, esta es la confirmación del amor y del interés de Dios por sus hijos. O sea, estas cosas pasan en nuestras vidas porque es el interés del amor de que somos hijos de Dios, ¿vale? Del interés de Dios por sus hijos, o sea, tú y yo en este caso. Por eso en el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, esto es una señal de que somos hijos de Dios, ¿vale? Que Dios tiene interés por nosotros. El tercer aspecto aquí es la disciplina del Señor también tiene dos fines. Cuando pasan dificultades en nuestras vidas, sufrimos y el Señor nos disciplina, hay dos fines con esto. Y estos fines son los que vamos a ver ahora. El primer fin es que los creyentes no seamos finalmente condenados con el mundo, ¿vale? Por eso el Señor permite que tú y yo suframos. Por eso pasamos tantas dificultades y tantas cosas. Porque el Señor no quiere que seamos condenados con este mundo, como te he dicho, que este mundo es un mundo caído. Bien, escucha, 1 Corintios 11, 31 a 32 dice, sí pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y si yo me examino a mí misma, no me condenaría sinceramente, ¿vale? Siempre diría, bueno, no pasa nada, que se puede arreglar, ¿vale? En el 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, el juicio de Dios es justo. Entonces, como el juicio de Dios es justo, el Señor nos evita que no seamos condenados con este mundo.
El segundo fin que podemos ver aquí de la disciplina que Dios permite que pase en nuestras vidas, el segundo fin es para que participemos de la santidad de Dios y persistamos en la vida de santidad. Sí, porque sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces el segundo fin aquí es para que nos permanezcamos en santidad. Mira lo que dice aquí en el libro de Hebreos 10, el versículo 11 al 14 que voy a leer. Dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 13. Y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso tenemos que mantenernos en santidad, sin mezclarnos con el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo perfectos con esta ofrenda. Bien, el cuarto aspecto aquí, porque hemos mirado y hemos visto ya 3 aspectos de por qué pasan cosas en nuestras vidas, por qué dificultades, por qué el Señor nos disciplina y por qué los sufrimientos. El cuarto aspecto aquí es, hay 2 posibilidades. Mira, aquí en el cuarto aspecto nos habla de 2 formas que podemos tomar la disciplina de Dios, ¿vale? Las 2 formas son, la primera forma es que podemos soportar los sufrimientos de Dios, podemos soportar los sufrimientos que Dios nos dirige, someternos a su voluntad y permanecer fieles. Podemos optar por hacerlo, ¿vale? Por eso en el versículo 5 y 6 que te he leído antes dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. 6. Porque el Señor al que llama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ¿qué pasa? Podemos someternos a Dios y decir: vale, yo voy a resistir y serle fiel al Señor. Y así seguiremos siendo hijos espirituales de Dios y participaremos de su santidad y produciremos una cosecha de justicia. En el versículo 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, escucha, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no? Porque es mucho mejor, porque tenemos vida eterna por él. 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos querían. ¿Cuándo? Dice, ich mache es weiter, kein Problem, ich habe gesehen. Ich mache es weiter, kein Problem. Hola, aquí están mis compañeros paseando por aquí que quieren hacer cosas. Quería coger algo acá. Bien, seguimos allá. Estábamos hablando en el versículo 10, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, cuando tú y yo soportamos las dificultades, soportamos todo lo que pasa en nuestras vidas y nos sometemos más a Dios, esto nos ayuda, ¿vale? Esto nos ayuda a mantenernos en santidad. Mira, también podemos tomarlo así, ¿vale? Porque el Señor nos está diciendo que hay 2 formas que podemos tomarlo, la disciplina del Señor. También podemos tomarlo en la parte B, la primera parte es que podemos someternos, ¿vale? La segunda parte es podemos menospreciar, ¿vale? Es decir, tomar a la ligera la disciplina del Padre, rebelarse contra Dios por causa del sufrimiento y del dolor y apartarse así de Dios. Podemos también decidir: no voy a soportarlo y yo me marcho. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Vale, el versículo 25 que voy a leer dice: el versículo 25 dice:
mirad que no desechéis al que habla. Escucha, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Capítulo 3, te voy a leer el versículo 12, dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en nosotros este corazón de incredulidad y decir, no lo soporto, yo me marcho, y apartarse de Dios. Es lo peor que podemos hacer en nuestras vidas. Y mira, el versículo 13 dice: antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Cada vez que tenemos el aliento de vida que el Señor nos da, tenemos que exhortarnos unos a otros. Mira lo que dice aquí: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto nos ayuda a exhortarnos. Cuando nos exhortamos mutuamente, nos ayuda a que no nos endurezcamos, que el pecado no esté ahí y no venga a vivir en nosotros, que nos demos cuenta al momento. Mira, el versículo 14 dice así: porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, hasta el fin, nuestra confianza del principio. Por eso el aspecto es para que nos mantengamos en santidad. O sea, te quiero decir que en ese aspecto podemos coger, desechar o coger y someternos a Dios. Esto es decisión nuestra. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado libre albedrío para escoger. Mira, te voy a leer el quinto aspecto aquí. Dice: dentro de la voluntad de Dios, las dificultades pueden producirse. O sea, cuando estamos en la voluntad de Dios, las dificultades pueden producirse, te voy a decir, como resultado de la guerra espiritual contra Satanás. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, este mundo es un mundo caído. Entonces las dificultades también pueden producirse porque estamos en combate contra Satanás, contra los males de este mundo. Por eso te invito a leer el libro de Efesios 6, desde el 11 al 18. Ahí te vas a dar cuenta de que no tenemos lucha con carne y sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el Señor nos enseña ahí cómo tenemos que vestirnos. Entonces las dificultades también pueden venir porque tenemos esta guerra constante, ¿vale? También las dificultades, cuando estamos en la voluntad de Dios, también pueden producirse como pruebas para fortalecer la fe y las obras. Esto también puede producirse por la prueba de fortalecer nuestra fe y nuestras obras. Primera de Pedro, te voy a leer el 1. Del 6 al 7 dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, somos más preciosos, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aun perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vale, aquí están diciendo que cuando sea manifestado Jesucristo, nuestra fe y nuestras obras tienen que ser perfectos. Tienen que ser hallados perfectos, ¿vale? Y eso es cuando nos sometemos a Dios. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, el Señor espera que cuando va a venir Jesucristo a buscarnos, nos encuentre esperándole. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Está escrito aquí. La roca, que es Jesucristo. Luego el 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena, ¿vale? Sobre la arena edificó su casa. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó.
Vemos aquí que las dos casas sufren, pero la que fue edificada sobre la roca no cayó, pero la que fue edificada sobre la arena cayó y fue grande su ruina. Bien, te voy a leer aquí el aspecto C de las dificultades que pueden producirse. También las dificultades es como preparación para consolar a los demás. El Señor nos prepara para consolar a los demás y para manifestar la vida de Cristo. Que no falte, que nosotros somos la gente que ve a Cristo en nosotros. Manifestar la vida de Cristo. Primera de Corintios 1, del 3 al 5 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y toda ciencia. Y esto es lo que la gente tiene que ver en nosotros: gracia. Amén. Mira lo que dice aquí en 2 de Corintios 4:8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Escucha, en apuros, mas no desesperados. 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo. Amén. Mira, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. 12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros. Sí, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros vida. ¿Qué significa? Cuando la gente vea la vida de Cristo en nosotros, cuando les evangelicemos, les hablemos de Cristo, esta gente va a recibir a Cristo y van a recibir la vida. Versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Aunque tú nos veas ahí que nos debilitamos y nos ven, como han dicho aquí en el libro de Corintios, estamos fuertes. El interior está fuerte. Y el sexto aspecto aquí a meditar hoy, de por qué las aflicciones, por qué la disciplina y por qué las dificultades, el sexto aspecto es: en toda clase de adversidades debemos buscar a Dios, examinar nuestra vida y renunciar todo lo que sea contrario a la santidad de Dios. Tenemos que renunciarlo todo. Mira, 2 de Corintios 26, el 5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Amén. Cuando buscamos al Señor, el Señor nos prospera. Mira lo que dice aquí en los Salmos 3:4, te voy a leer. Dice aquí: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Luego dice en los Salmos 9, el versículo 12, dice: porque el que demanda la sangre, escucha, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Y luego cuando leemos el Salmos 34:17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Luego el versículo 10 dice así: porque nuestros padres, escucha, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Escucha, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Por eso todas esas cosas nos pasan. Te invito a que leas el Salmo 60, el 1 hasta el 12, ¿vale? Yo te voy a leer el Salmo 66, el versículo 18, dice así: si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Si hubiésemos mirado la iniquidad, el Señor no nos escucha, el Señor no oye al pecador, pero un corazón quebrantado, un corazón que se somete a la disciplina de Dios, sí oye. Mira lo que dice aquí el libro de Job. No nos podía faltar Job, ¿verdad? El Señor sufrió impresionante. Amén. Pero aquí también nos hablan del libro de Job, ¿vale? Te lo voy a leer. Dice así, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna
desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, fuerte. Y tomaba Job un tiesto para rasgarse con él. Y estaba sentado en medio de la ceniza. Muy fuerte la vida de Job, pero impresionante la vida de Jesucristo, que con un solo sacrificio nos santificó y estamos en la presencia del Señor siempre que quieras. Que Dios te bendiga muchísimo y recibe hoy al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que tú entiendas las cosas de esta vida. Porque cuántas veces nos preguntamos por qué sufro y por qué me pasan las cosas. Pues esos aspectos tienen que ayudarte. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana, ¿vale? Un abrazo grande. Hasta luego.